la radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Mateo capítulo 7, del versos 15 al 20. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre bueno y justo, que habitas en luz inaccesible, a ti venimos en esta hora exaltando tu gloria y buscando tu santidad. Por esto perdona nuestros pecados y enséñanos a conocerte. Ayúdanos a obedecerte guardando tus mandamientos, porque eres un Dios santo, puro y glorioso, que espera la santidad de tu pueblo. Por esto envías tu palabra para limpiarnos de toda maldad. Gracias por enseñarnos cada día. Muévete poderosamente, Espíritu Santo, entre nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo a todos los amados hijos de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. En esta hora vamos a ver un mensaje titulado Los falsos profetas y sus características. La Biblia en el Nuevo Testamento nos advierte muchas veces a los verdaderos ministros y a los creyentes fieles para que nos cuidemos de los falsos maestros y falsos profetas que vendrán para destruir a la iglesia. La verdad es que siempre han habido, pero en estos últimos días se multiplicarán, porque son levantados por el enemigo para cumplir su malévola voluntad destructora. El propósito de este estudio es abrir los ojos, es enseñarte y aconsejarte, para que puedas identificar a los mensajeros mentirosos, de modo que no te dejes engañar y aprendas a rechazar a todos sus mensajes antibíblicos o contaminados y mezclados con el error. Debes saber que todos los mensajes de error contaminan, debilitan, enferman y destruyen en esta vida y condenan el alma para ser castigado en el hervor de fuego por la eternidad. Por esto Dios envía su palabra para llevarte a su gloria si la recibes. Si obedeces a la verdad, ella te salva, te sana y te fortalece. Si sigues la verdad y prevaleces en ella, crecerás espiritualmente, para que ya no seas niño fluctuante, arrastrado por todo viento de doctrina de error, y vayas a parar a la condenación del infierno. La verdad de Dios nunca se asocia con la mentira del diablo, y los hijos de Dios no consienten la mentira, no la toleran, sino antes al contrario, la denuncian, la condenan y la expulsan en todas sus formas en el nombre de Jesús.
Todas las personas, según su clase y condición social, tienen un Dios en acorde a su propia realidad y a su propia imaginación, sin tomar en cuenta a las sagradas escrituras. Esa imagen mental que te has creado de tu Dios no es el Dios verdadero, sino un Dios débil, y como producto de tu imaginación confusa, resulta un ídolo manejable que te has ideado. El Dios verdadero es Dios Espíritu. Él es fuerte, celoso, santo y castigador de toda clase de mal. Por ignorar la palabra de Dios y las cosas de Dios, los falsos ministros y profetas de Baal aparecen y florecen, y como nadie los dice nada, estos hacen lo que les da la gana ante un pueblo ciego, ignorante y consentidor. Por esto dice en 2 de Timoteo 3, versos 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este mundo está condenado y va a perdición por amar el error, pero los hijos de Dios se despiertan y van a salvación por la obediencia a la verdad. Por esto dice el Proverbios 15, versos 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Los que somos de Dios amamos y buscamos la verdad, la justicia y la santidad. Por esto siempre estamos dispuestos para ser enseñados y corregidos con la palabra de Dios. Pero los falsos y mentirosos son cerrados en sus propias ideas y no reciben ni obedecen a la palabra de Dios. Siempre el peligro más grande para los creyentes han sido los falsos ministros de Dios. Estos a través de la historia han hecho mucho daño al pueblo de Dios, y muy pocos, casi nadie se ha dado cuenta, sino hasta después de exuberantes evidencias. Por esto el mismo Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24, versos 24, diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchos falsos, con títulos o sin títulos, hacen grandes estragos cuando no viven el Evangelio, ni se sujetan, ni se dejan guiar por el Espíritu Santo, el cual es el Señor de toda verdad, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 16, versos 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La mayoría de los falsos profetas y falsos maestros centran sus mensajes en las cosas terrenales y materiales, porque son amantes de este mundo. Estos logran captar la atención de la gente con oratorias humanistas y tácticas psicológicas, y con suaves lisonjas ensalzan las bondades del hombre, y con sus falsas soluciones atrapan a muchos en sus redes. Por esto dice 2 de Corintios 11, versos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Las cosas de Dios no se centran en lo material del mundo, sino más bien en lo espiritual de Dios. Por eso dice en Romanos 14, versos 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Los falsos manipulan a la gente ofreciéndoles muchas bendiciones materiales. Sin embargo, las bendiciones que vienen de Dios no son materiales, sino espirituales, nada comparables con las cosas de este mundo, porque están en los lugares celestiales para la vida por venir. Por esto dice en Efesios 1, versos 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para sus hijos. Él nos ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esto es claro, pues vemos que lo material es añadidura de poca importancia delante de Dios. Las doctrinas de error son dañinas como el cáncer, que corrompen y acaban con todo. Por esto dijo Pablo a Timoteo, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Los falsos son aquellos que tuercen las escrituras, que añaden herejías destructoras, y también aquellos que a pesar de conocer la verdad no la practican, sino que se dedican a vana palabrería para enredar a la gente, mientras que el Evangelio no es sabiduría humana, sino demostración del Espíritu y del poder que procede de Dios para salvación y liberación de todos los creyentes. Por eso también nos advierte Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo más peligroso de la historia que nos ha tocado vivir, pues hay muchos templos y muchos sistemas religiosos, pero en ellos no se puede adorar ni menos servir a Dios en espíritu y en verdad, porque la mayoría de ellos están contaminados hasta el extremo, están cargados de maldad, porque han sido consagrados al mundo y puestos al servicio de la carne, con sus doctrinas y enseñanzas en contra de la palabra verdadera de Dios. Ay de estos líderes amadores del mundo, ay de estos líderes amadores de sí mismos, adoradores de la carne, que se dedican a levantar la autoestima de las gentes con argumentos malignos para entronar la codicia, el orgullo y homenajear a la soberbia. Y no se dan cuenta que van de la mano con las potestades malignas, al servicio del Dios de este siglo. No se dan cuenta que han caído hasta las profundidades del abismo. Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Por esto hay que dedicarnos a buscar las cosas espirituales y eternas que Dios tiene para sus amados, santos y elegidos. Pero estos enemigos de la verdad de Dios, atrevidos, contumaces y desvergonzados, descubren al demonio que está metido en ellos y lo adoran escandalosamente en sus cultos, llenos de borrachera y locura espiritual. Ay de estos hombres amadores del mundo, que enseñan a las almas a buscar las cosas del mundo, que enseñan a prostituir las almas por cualquier cosa barata de este mundo. Estos árboles otoñales 2 veces muertos, nubes sin agua, muestran su miseria e incapacidad, su vergüenza y su derrota espiritual, diciendo, nadie es perfecto, nadie es justo. Con esto tratan de esconder su hipocresía y de justificar su sinvergüencería. Por eso añaden diciendo, no me mires a mí, mira a Cristo. Y como no tienen nada de Cristo, estos muertos solo señalan a Cristo, como los hijos de un tal Ezeba. También estos van a salir desnudos y corriendo,
de la presencia del Señor para el infierno. Estos falsos ministros, aunque parecen bien organizados, son libertinos y tienen muchas especulaciones y argumentos mentirosos para confundir a los tibios e inconstantes que todo lo creen. Estos andan por su cuenta, siempre sueltos y envanecidos, cada uno por su lado. No se sujetan a nadie porque nadie los llamó, ni nadie los envió. Por esto dice en Isaías 56, versos 10 y 11, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Estos falsos y mentirosos son muy activos, pero solo para perder las almas, llevándolos y arrastrándolos a adorar a los Baales en todo monte y collado de vanidad y mundanalidad. Estos vanagloriosos y altivos, aprovechando sus títulos lisonjeros o su influencia religiosa, humillan y dominan a la gente. Con sus astucias y suaves palabras muestran un falso amor, solo para quedar bien ante los hombres. Muchos se esfuerzan en la carne con sus alborotos y gritos, saltos. Solo hacen bulla y piensan que tienen la unción y el poder. Otros abusadores se dedican a amenazar y a atemorizar a la gente a fin de mantenerlos esclavizados en el error, y aún usando y deshonrando el santo nombre de Dios, engañan, roban, y todavía esperan que Dios les confirme sus malas obras. Estos hacen mucho daño, haciendo mal uso de sus dones o talentos naturales. De este modo avergüenzan a Dios con sus imprudencias y falta de sabiduría. Cualquiera que no se arrepiente puede ser levantado por el enemigo para hacer tropezar la obra de Dios. Por eso dice en Hechos 20, versos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los falsos ministros de este tiempo, como no tienen gracia ni respaldo divino, son grandes comediantes y expertos del manipuleo publicitario. Son muy hábiles para presentar sus eventos y sus espectáculos con arreglos y encantos de todo tipo. Estos lucen sus ropas especiales, exhiben sus títulos para impresionar, usan música linda que encanta al oído, atraen a las gentes con palabras cautivadoras, con falsas promesas de felicidad y grandeza, arrastran a muchos al error. Por esto advierte Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versos 1, diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aún por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Además, los falsos profetas abundan en visiones carnales y en sueños mentirosos e inútiles, porque solo ven la vanidad de su mente carnal y la basura de su corazón contaminado, para su propia caída y vergüenza, como dice en Lamentaciones 2, versos 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio.
sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Además, muchos hacen interpretación privada de las Escrituras, porque quieren acomodar la palabra de Dios a sus propósitos insensatos. Por esto la entienden con su mente carnal y no armonizan con los otros textos de las Sagradas Escrituras. Muchos tuercen la palabra de Dios acomodándola a su propia conveniencia. Otros más zorros dicen: no toquéis al ungido. Siendo perversos se esconden y se protegen bajo títulos nobles. Siendo lobos rapaces, presumen humildad y se visten como ovejas, con apariencia de piedad y falsa espiritualidad. La mayoría de estos mentirosos y falsos anulan el contenido verdadero del Evangelio, ya que no predican las cosas más importantes del reino de Dios, para no ser descubiertos, porque estas cosas descubren sus maldades. Por eso la mayoría de ellos no habla nada del arrepentimiento, no exhortan el pecado, no advierten al pueblo de la condenación del infierno y del juicio venidero. Por esto también dice la Escritura en Apocalipsis 22, versos 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estos falsos con suaves lisonjas adornan el ego de las personas para hacerles caer en sus trampas, con trucos y engaños, entre risas y bromas, contando chistes. Entretienen y divierten a los carnales, luego los enredan, los roban y los ligan a sus sectas para sacarles provecho. Por esto también dice la Escritura en Mateo 24, versos 11 y 12: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por esto, amado pueblo de Dios, no te dejes engañar, no te dejes perder ni extraviar. El pueblo que consiente la mentira será castigado. Mire lo que dice en Deuteronomio 13, versos del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Porque al pueblo le gusta lo fácil y prefiere la mentira. A la gente le gusta lo popular y fraudulento, que esté de acuerdo a sus malos deseos y a sus malas costumbres. Por esto también nos aclara en Isaías 30, versos 10, hablando acerca de la condición del pueblo rebelde, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El pueblo necesita mucho consejo, mucha enseñanza, para aprender a despojarse de todo engaño y de todo error. Dios te envía su palabra fiel y verdadera para romper las ataduras, quitar las vendas y para darte la liberación tan grande que tu alma necesita. En este mundo vemos muchas religiones y muchos líderes religiosos
poniendo cortinas de humo, tapando los ojos de la gente, con abundancia de celebraciones mundanas, de cumpleaños y aniversarios, de fiestas de días especiales y otros diversos eventos religiosos que no sirven para nada, y de este modo mantienen a la gente dormida, conformista e inútil para las cosas espirituales. Por esto viene la advertencia de Dios en Ezequiel 13, versos 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Las doctrinas de error se fundamentan en las fiestas mundanas, celebrando cultos a los Baales. De este modo arrastran a la gente hacia el mundo, para hacerles postrar y adorar a los demonios. Todo esto ocurre por no arrepentirse, por no escudriñar las Escrituras, por no buscar a Dios en espíritu y en verdad. La estrategia religiosa manipuladora es callar al pueblo y mantenerlo amordazado para que no cuestione las palabras y los actos sospechosos. El plan de los mentirosos es mantener atemorizados al pueblo para hacer todo lo que quieran sin estorbos. Además, en este tiempo muchos pastores hechiceros están tomando las iglesias con el poder de la magia y el hipnotismo que usan para tumbar a la gente. Y mucho pueblo ha sido engañado peor que en Samaria en el tiempo de Simón el Mago, que relata el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Estos perversos, con sus muchas artimañas, negocian con falsas promesas, venden sus mensajes, sus oraciones, y con todo lo que pertenece a Dios hacen negocios para estafar y trasquilar a su antojo a los incautos. Estos critican a la sociedad de consumo y son los más grandes consumistas. Aparentan humildad y desprendimiento, pero tienen un ego desorbitante. Aparentan espiritualidad con alborotos de carnalidad. No es suficiente tener buenas intenciones, ya que el maestro bien intencionado pero muy equivocado te hará caer en el hoyo, porque si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Un impostor consciente o inconsciente siempre es impostor. La sinceridad y la buena voluntad no garantiza la autenticidad. Muchos aparentan ser grandes porque están hinchados de orgullo. Se creen importantes porque son sabios en sus propias opiniones. Muchos aparentan conocer bien la Biblia, pero hablar la Biblia no es una señal de que son de Dios. El diablo es el mejor conocedor de la Biblia, pero la aplica según sus perversos propósitos. Estos falsos profetas y falsos maestros también hacen lo mismo que su padre, el diablo. El hacer grandes señales no es una característica de un siervo de Dios, pues hay señales de Dios y hay señales del diablo. Y precisamente hacer señales es el más grande peligro para engañar a los que no conocen la verdad. Los verdaderos ministros de Dios conocen y hacen la voluntad total de Dios, no solo en algunas cosas como los falsos. Por esto el Señor dice en Mateo 7, versos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También hay falsos ministros que predican muy bien, pero el problema está en su mal testimonio de vida. Estos son como los fariseos: dicen pero no hacen. Por lo tanto son falsos y peligrosos como los otros. Hay mentiras abiertas, pero también hay mentiras encubiertas difíciles de descubrir. En algunos casos se necesita tener bastante conocimiento y estar lleno del Espíritu Santo para saber usar y ejercer los dones de discernimiento para descubrirlos. Mucha gente que está atrapada en los sistemas mentirosos de falsos ministros y falsos profetas no puede y no sabe escapar de estas redes malignas que solo matan, roban y destruyen a las almas. Por esto escucha la verdad y teme a Dios para escapar de ellos, para que no te caiga el juicio de Dios a ti también. Dios es soberano y no se va a someter a los falsos ministros ni a sus perversos sistemas manipuladores. Dios te libra cuando te das cuenta del engaño y te apartas de ellos, para obedecer a la verdad de Dios que está escrita en el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo mismo dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es de hombre, ni se somete al hombre, sino que viene para salvar al hombre de su condición de condenación. Hay muchos falsos ministros que nunca fueron de Dios, sino que no te diste cuenta, que nunca se habían arrepentido, que apenas llegaron a ser simpatizantes, por eso no dieron frutos de arrepentimiento. Hay otros falsos ministros que han caído de la gracia. Estos son pocos. En este tiempo es muy difícil encontrar creyentes verdaderos y aún más difícil encontrar iglesias verdaderas. La gran mayoría de las iglesias son el producto de una pelea de sus líderes y así levantan nuevas congregaciones como resultado de sus riñas carnales y después dicen: Dios nos puso, Dios nos levantó para servirle. Por esto la Biblia dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Por esto muchos están predicando un evangelio extraño al de la Biblia. ¿Quién te mandó a predicar la grandeza de tu iglesia o la espiritualidad de tu líder? ¿Quién te mandó a ofertar las bendiciones y las promesas de Dios? Reflexiona y explica. ¿Quién te mandó a predicar el éxito mundanal? ¿Quién te mandó a predicar un evangelio fácil y mundano? Todo esto no ordena el Señor. Esto es obedecer a mandamientos de hombres y seguir las ideas religiosas mundanas. Cristo nos ha enviado a predicar el arrepentimiento de los pecados y la fe que obedece al Evangelio de Jesucristo para la salvación de la condenación. La verdad de Dios viene por medio de sus ministros santos, que viven siendo irreprensibles y sencillos, que saben mostrar la gloria de Dios con sus hechos, poniéndose ellos mismos como ejemplo en todo, porque dice la Escritura en Mateo 5, versos 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Además dice el apóstol San Pablo:
En Filipenses 3, versos 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y además le aconseja a Pablo a Timoteo diciendo, en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por esto, amado creyente que estás escuchando, si tu pastor o líder no te enseña con su ejemplo de vida, huye de él. Y si tu congregación no obedece a la palabra de Dios, escápate de allí. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo son los que se han arrepentido y convertido de verdad. Son aquellos que obedecen y aman a Dios. Por eso viven el Evangelio de Jesucristo abundando en buenas obras, porque son verdaderos discípulos de Dios. Pero hoy vemos a muchos religiosos cobardes que no luchan ni defienden a sus almas del error. Hay muchos irresponsables e ignorantes que hasta ayudan a mentir y a robar a sus líderes delincuentes espirituales. Dios no puede ser burlado. Él castigará duramente a todos los que pisotean la sangre de su Hijo. Él castigará duramente a todos los negociantes y mercaderes de las cosas santas que pertenecen a Dios. Dios condena a los culpables y Él hará venganza de todos aquellos que usaron su santo nombre en vano para deshonrarlo y profanarlo entre las naciones. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay doctrinas totalmente dañinas y hay predicadores que son anatema porque han caído bajo la maldición por la abundancia de sus pecados. Por esto, amado creyente, apártate de ellos para que no participes de sus castigos. Las personas inteligentes saben escapar del mal y saben correr al bien cuando son advertidos. Escucha ahora que se te da la oportunidad, no sea que tú también seas reprobado por rechazar la misericordia de Dios. Si no encuentras una iglesia que se predica y se vive la verdad y santidad total, entonces empieza tú mismo a luchar por la salvación de tu alma. No te detengas porque el tiempo se acaba. Deja de consentir y apoyar a los falsos ministros, pues esto es solo para tu propio mal. Ya no te dejes engañar, más bien apártate de ellos. Corre a la santidad y afírmate en la verdad, porque es necesario crecer en el conocimiento de la sana doctrina para la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943-97-3572 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.